porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. La primera parte, nos quedamos con esa parte. Yo pensaba mucho sobre este versículo porque muchas veces nosotros decimos ser una persona afuera, o sea, de la boca para afuera, y en realidad por dentro somos otra persona. Porque muchas veces nosotros podemos mostrar que somos fuertes y no lo somos tan fuertes. Mostramos de que la sabemos a todas y no la sabemos a todas. Por ahí creemos que podemos tener el control de las cosas y no lo tenemos. Y tratamos de mostrar una imagen a la gente porque no queremos mostrarnos tal cual somos. La idea siempre es mostrar algo que pueda convencer a la otra persona. Que la otra persona pueda aceptarme de acuerdo a lo que yo digo que soy. Pero muchas veces caemos en la realidad de que somos lo que realmente pensamos. A mí me pasó mucho tiempo de que yo me decía que no podía hacer ciertas cosas, pero porque escuchaba a los demás y le creía. Pero en mi interior sabía que podía lograr. Por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de estudiar y a los 37 años tuve la oportunidad de poder hacer la primaria y no creía que podía. ¿Cuándo empecé a tener miedo de no poder? Cuando iba en la mitad del camino. No sé si le ha pasado a alguno. Empiezan algo y en la mitad del camino es como que falta mucho. No creo que llegue, no creo que pueda hacerlo. La vez pasada hablaba con mi sobrina y se había comprado un teléfono. Me dice, iba en la tercera cuota. Antes de comprarlo era el mejor teléfono del mundo. En la tercera cuota ya era una porquería, perdón la expresión. Se compró un par de zapatillas. La segunda cuota ya no servían las zapatillas. No sé si le ha pasado a alguno de ustedes eso, de querer algo y a medida que vas ya no tiene el mismo valor que tenían antes de comprar algo o de hacer algo. Acá la pregunta sería, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué sentido tiene estudiar, trabajar, comprarme esto o comprarme aquello? ¿Hasta qué sentido tiene venir a la iglesia? ¿Para qué vengo? ¿Qué sentido tiene orar a Dios? No sé si le ha pasado en algún momento que han pasado pruebas y es como que Dios no responde y decís, ¿para qué oro? Si Dios no responde. O oro por un trabajo y no sale el trabajo. O oro por un familiar que se sane y no se sana. Hay muchas cosas que suceden y no sé si a ustedes, capaz que a mí nomás me pasa esto, de que digo, ¿para qué hago lo que estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene? Y ahí empiezan a haber muchos cuestionamientos en mi interior y en mi persona. Y muchas personas a veces nos quieren poner cosas, ¿sí?, desánimo, o quieren que su ideal de persona que seamos nosotros. No lo podemos. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Yo hago estas preguntas. El otro día le decía al pastor, yo cuando hablo con los muchachos que tienen problemas de adicción, le pregunto si quieren que lo obligue a hacer algo que no le gusta o que no quiere. Yo le preguntaría a ustedes esta noche, ¿quiere que lo obligue a hacer algo que no quieren? ¿Qué me dirían? Que no. Acá es la pregunta, ¿qué quieren para ustedes? ¿Sí? Y muchos de los muchachos me dicen, quiero estar bien, quiero tener paz, no me quiero drogar más, quiero recuperar a mi familia. Bien, eso depende de vos, no depende de mí. Depende de vos. Dice en Primera de Reyes, capítulo 3, ahí lo va a poner Pablo, dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en sus estatutos de su padre, en el estatuto de su padre David,
Dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso a los lugares altos. Él iba, dice, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaban allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. El verso que sigue. Y allí mismo se le apareció el Señor en sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Y acá vamos a parar, ¿sí? Dice que él sacrificaba, siempre sacrificaba en ese lugar. Nosotros hemos hecho muchos sacrificios y no hemos podido lograr nada. Pero llega un momento, Dios, a tu vida y te dice, pídeme lo que vos querés que yo haga con vos. ¿Qué es lo que vos querés para tu vida? Ahora acá la pregunta no es qué es lo que quieren los demás para vos, sino lo que vos querés para vos. Y Salomón le empieza a responder a Dios y a decirle que quiere, así como él estuvo con su padre. ¿Podés ponerlo por favor al versículo que sigue? Dice, Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David mi padre. Dice, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo, dice, suceda en el trono, o sea, ocupe su lugar. El que sigue. Ahora, Señor, mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar en tu pueblo, a tu pueblo, y para dirigir entre el bien, para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Acá lo primero que le pide Salomón es sabiduría. Le pide sabiduría. ¿Cuántos de acá hemos venido a buscar a Dios y le hemos pedido sabiduría para tomar decisiones? Todos le hemos venido a pedir a Dios muchas veces sabiduría para tomar decisiones. ¿No es así? Para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando yo venía analizando esta palabra, me sucede que yo había tenido un par de encontronazos con un par de personas en la iglesia, y yo le pedí a Dios que me dé sabiduría para saber tomar una decisión. Y me lleva la palabra a Mateo, y en el capítulo 15, y empieza así, del versículo 1. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que había llegado a Jerusalén y les preguntaron, ¿por qué quebranta tus discípulos la tradición de los ancianos y comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos? Jesús le contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Dice, y también él dice, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan a un hijo, pues decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudieran darle, ya le has dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre, así por causa de la tradición. Anulan ustedes la palabra de Dios. Y dice, hipócritas, también razón tenía Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas.
Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arraigada. Y le respondió: déjenlo, son guía de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. También ustedes son todavía tan torpes, le dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias, y estas son cosas que contaminan a las personas, y no el comer sin lavarse las manos. Yo cuando leí esta palabra en un momento dije: chao, con este le corto la cabeza a varios. Es lo primero que se me cruzó por la cabeza. ¿Por qué? Porque le había pedido sabiduría a Dios y Dios me lleva esta palabra. Probablemente soy el único en esta iglesia que muchas veces piensa en usar la palabra para cortarle la cabeza a alguno con lo que ha tenido diferencias de opiniones. No creo que haya otra persona acá en la iglesia que piense como yo, ¿no? Bien, cuando yo estaba con esas ganas de ir y predicarle esta palabra, Dios me agarra y me mete un chilo y me dice: no, tonto, esto es para vos. Porque si esa palabra hubiese sido para ellos lo hubiesen leído. Yo te estoy hablando a vos. Es tu corazón el que está mal. Cambia vos, porque vos sos el que tenés que ser de ejemplo. Yo te estoy hablando a vos. Y yo quiero que vos cambies esas cosas. Y no es lo malo lo que entra, sino lo que sale de vos. Y ahí le pedí perdón a Dios, porque Dios me estaba mostrando que el problema era yo. No tengo por qué decirle a las personas si están mal o están bien o lo que hagan. Yo creo que eso es parte de Dios. Lo que sí le agradezco a Dios, que en su amor y su misericordia me mostró que me ama y que me sigue cuidando de no equivocarme, de no cometer ese error de querer ir a pelearle a alguien con la palabra, sino de darle el amor que Dios manda dar. Acá habla de quebrantar un mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante que tenemos nosotros? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si yo hubiese agarrado esta palabra no iba a amar a mi prójimo. Entendí que si yo me amo, que es respetarme, tengo que respetar a mi prójimo. Es el mejor ejemplo que puedo dar, porque Jesús lo hizo conmigo. Y yo lo que le estoy diciendo es lo que Dios me dijo a mí. La vez pasada decía yo allá en Tafí Viejo: esto es lo que Dios habló a mi corazón, y me lo ha dicho a mí. Yo se lo estoy compartiendo. Probablemente a no todo le pueda servir. Pero qué lindo que es cuando uno escucha escucha a Dios con el corazón y toma esa palabra. Y Dios puede restaurar la vida de la persona. Vamos a Lucas, capítulo 5. Y acá está el otro ejemplo que Dios me decía a través de la palabra. En el verso 43, capítulo 6, dice: ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le conoce por su propio fruto. No se escogen higos de los espinos, ni se cosecha uva de la zarza. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón procede el bien, pero el que es malo de la maldad procede el mal, porque de la abundancia
porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Ahora que podamos nosotros meditar en la palabra y ver quiénes somos, qué es lo que hay en nuestro pensamiento, qué es lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que podemos dar. Si hay cosas malas, le tenemos que pedir a Dios que nos ayude a cambiar esas cosas. Si hay cosas buenas, no hay nada que nos detenga para darlas, porque es el mandamiento de Dios. Acá la pregunta es, ¿qué es lo que tengo para dar? Yo le animo a que puedan cada uno tomarse un tiempito y pedirle a Dios que hable a su corazón y sinceramente que le muestre lo que hay adentro. Y si hay cosas malas, pedirle a Dios que lo ayude a sacar. Dios no las saca, las sacamos nosotros. Al cambio lo tenemos que hacer nosotros. Y si hay cosas buenas, no negárselas a la gente, dárselas. ¿Sí? Porque lo primero que Jesús nos dio como ejemplo es su amor. ¿Sí? Y el amor significa entregarse con las personas, escucharlo, aconsejarlo, acompañarlo. Una de las cosas que yo le digo a los muchachos cuando hablo con ellos, la decisión es tuya, contá conmigo. Si es para salir adelante, contá conmigo, acá estoy. Llámame a cualquier hora, mandame un mensaje, no tengo ningún problema. Si es para lo malo, no me conoces. ¿Sí? Porque Dios me ha escogido para dar buen fruto, no malo. ¿Sí? Así que bueno, eso tenía para compartir. Que Dios los bendiga mucho.